¿Sabías que el hombre más rico de España no terminó la educación primaria? Comenzó su vida laboral a los 14 años como recadero en una tienda de camisas y fundó su primer negocio desde el salón de su casa con 5 empleados. Amancio Ortega, el creador de Zara y del grupo Inditex, uno de los mayores imperios de la moda en la historia del capitalismo, no tenía título universitario, no tenía capital heredado, no tenía contactos en la industria. Solo tenía una idea clara y una disciplina inquebrantable. Y no fue el único. A lo largo del siglo XX, los fundadores de algunos de los retailers y marcas más reconocibles del planeta partieron de condiciones tan humildes que ningún banco les habría dado un préstamo. IKEA, Starbucks, Aldi, Rolex, Ralph Lauren, Hermès. Todos tienen en común un origen que contradice la narrativa de que el éxito empresarial requiere dinero, contactos o educación formal. En los próximos 18 minutos vamos a recorrer los 9 orígenes más improbables de fundadores millonarios de la historia empresarial moderna. Y al final vas a entender por qué la visión y la persistencia pesan estadísticamente más que cualquier capital de arranque. Comenzamos en Suecia, en el año 1943. Ingvar Kamprad tiene 17 años y vive en una granja en la región de Småland, una de las zonas más pobres del país escandinavo. Su padre le da como regalo de cumpleaños una pequeña suma de dinero por sus buenas calificaciones. Con ese capital inicial, Kamprad registra una empresa. El nombre es IKEA, un acrónimo formado por sus iniciales, el nombre de su granja Elmtarid y la aldea donde vivía, Agunarit. Al principio IKEA no vende muebles, vende lo que Kamprad puede conseguir barato y revender con margen. Lápices, marcos de fotos, carteras de cuero, medias de nylon. Los muebles llegaron en 1948, cuando Kamprad incluyó en su catálogo piezas fabricadas localmente. El gran insight que definió a IKEA no fue el diseño escandinavo ni los nombres impronunciables de los productos. Fue la decisión, en 1956, de vender muebles desmontados para reducir el coste de transporte y almacenaje. Esa idea, nacida de la necesidad de abaratar costos, se convirtió en el modelo de negocio más copiado del comercio minorista global. Hoy, IKEA opera más de 470 tiendas en 63 países y genera ingresos anuales de más de 45.000 millones de euros. Todo partió de un adolescente en una granja sueca con un puñado de coronas y la obsesión de que la gente común merecía muebles bonitos y asequibles. Si la historia de Kamprad te parece notable, la de Amancio Ortega la supera en humildad. Ortega nació en 1936 en León, España, en el seno de una familia trabajadora. Su padre era ferroviario y sus ingresos eran tan escasos que cuando era niño su madre no podía comprar comida en la tienda del barrio. Esa imagen, la de su madre siendo rechazada por falta de dinero, marcó a Ortega para siempre. Abandonó los estudios a los 14 años y comenzó a trabajar como recadero en una camisería de La Coruña. Aprendió el oficio desde abajo, cómo se cortan las telas, cómo se cosen las prendas, cómo funciona la cadena de producción de la ropa. En 1963, junto a su entonces pareja Rosalía Mera, comenzó a fabricar batas de baño y camisones en el salón de su casa para venderlos directamente a tiendas. En 1975, con apenas 5 empleados y un local en La Coruña, abrió la primera tienda Zara. La innovación que construyó el imperio no fue estética sino logística. Ortega diseñó un sistema de producción y distribución capaz de llevar una prenda desde el boceto hasta la tienda en menos de 15 días, cuando la industria tardaba meses. Esa velocidad se convirtió en la ventaja competitiva más poderosa de la moda rápida del siglo XX. Hoy Inditex opera más de 5.000 tiendas en 96 países. Amancio Ortega, el hombre que no terminó la escuela primaria, fue durante varios años la persona más rica del mundo. Cruzamos el Atlántico hacia Brooklyn, Nueva York.
El año es 1953. Howard Schultz nace en un proyecto de vivienda pública del barrio de Canarsie. Su padre trabajaba como conductor de camión y no tenía seguro médico ni plan de jubilación. Cuando Howard tenía 7 años, su padre se rompió el tobillo en el trabajo y perdió el empleo de inmediato, sin cobertura, sin compensación. Esa vulnerabilidad económica, esa sensación de que un solo accidente puede destruir una familia, fue la experiencia formativa que años después moldearía la cultura corporativa de Starbucks. Schultz fue el primero de su familia en ir a la universidad, con una beca de fútbol americano. En 1982, trabajaba como director de marketing en Starbucks, que entonces era una empresa de Seattle con 6 tiendas que vendía café en grano, no café preparado. Viajó a Milán por trabajo y entró en una cafetería italiana por primera vez. Lo que vivió ese día, el ritual del espresso, la camaradería entre el barista y los clientes, el ambiente cálido y social, cambió todo. Volvió a Seattle con una visión radical. Starbucks no debía vender café, debía vender una experiencia. Los fundadores originales rechazaron la idea. Schultz renunció, levantó capital por su cuenta y abrió su propia cadena de cafeterías. En 1987 compró Starbucks con ese dinero y lo transformó en lo que imaginó en Milán. Hoy Starbucks opera más de 35,000 locales en 80 países. Lo que Schultz construyó no fue una empresa de café. Fue el concepto de tercer lugar, el espacio entre el hogar y el trabajo donde la gente quiere estar. Esa idea valía miles de millones y la encontró en una cafetería italiana durante un viaje de negocios. Llegamos al punto central de este recorrido y quiero pedirte algo antes de continuar. Si esta historia te está demostrando que el origen humilde no limita el destino empresarial, dale like ahora. Ese gesto simple ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan escuchar exactamente esto. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento. Activa la campanita para no perderte los próximos videos sobre historia empresarial real. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos fundadores te inspira más y por qué? Te leo abajo. Continuemos. Karl y Theo Albrecht, los hermanos fundadores de Aldi, nacieron en Essen, Alemania, en una familia de mineros. Su padre era minero del carbón y su madre trabajaba en una pequeña tienda de comestibles del barrio. En 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, los dos hermanos tomaron control de esa pequeña tienda familiar, con el objetivo de reconstruir lo que la guerra había destruido. Su filosofía era radical por necesidad y no por ideología. Ofrecer los precios más bajos posibles, eliminando todo lo que no fuera absolutamente indispensable. Sin publicidad costosa, sin variedad innecesaria de productos, sin empleados extra. En 1961, los hermanos dividieron amicablemente la empresa en 2 ramas, Aldi Nord y Aldi Süd, para evitar conflictos de gestión. Hoy el grupo Aldi opera más de 11,000 tiendas en 20 países y la familia Albrecht figura entre las familias más ricas de Europa. El modelo de negocio de descuento duro que inventaron en una tienda heredada de su madre cambió para siempre el retail alimentario global. Hans Wilsdorf fundó Rolex en 1905 en Londres con 24 años. Nació en Baviera, quedó huérfano a los 12 años y fue criado por tutores en internados suizos. Sin herencia familiar de relevancia, con experiencia limitada en el comercio de perlas, Wilsdorf vio algo que nadie más veía. Los relojes de pulsera eran considerados accesorios femeninos y poco confiables. Los hombres de la época usaban relojes de bolsillo. Wilsdorf apostó que eso iba a cambiar y construyó una empresa con el único propósito de hacer relojes de pulsera tan precisos y duraderos que nadie los pudiera ignorar. En 1910, Rolex obtuvo la primera certificación de cronómetro para un reloj de pulsera en la historia.
En 1916, Wilsdorf registró la marca en Ginebra. En 1927, equipó a Mercedes Gleitze, la primera mujer en cruzar el Canal de la Mancha a nado, con un oyster en la muñeca. El reloj funcionó perfectamente después de 15 horas en el agua. Ese momento fue el primer gran golpe de marketing de Rolex y catapultó la marca al estatus que hoy ocupa. Un huérfano bávaro que empezó vendiendo correas para relojes, construyó la marca de lujo más reconocida del mundo. Ralph Lauren nació en 1939 en el Bronx, Nueva York, como Ralph Lifshitz. Sus padres eran inmigrantes judíos de Bielorrusia que trabajaban como pintores de brocha gorda. Desde niño, Lauren tenía una obsesión con la ropa y con la imagen del gentleman americano, una imagen que no correspondía en absoluto a su realidad. Trabajó desde adolescente en tiendas de ropa y durante el servicio militar en el ejército. A los 28 años, en 1967, convence a la empresa Beau Brummel de dejarle diseñar su propia línea de corbatas. Las corbatas de Lauren eran más anchas y más llamativas que todo lo que existía en el mercado. Vendió por $70,000 el primer año. Con ese capital lanzó Polo Ralph Lauren en 1968. Lo que Lauren construyó no fue solo ropa, fue una identidad aspiracional completa. El estilo de vida del noreste americano privilegiado, los caballos, los campos de polo, las casas de verano. Un hijo de inmigrantes del Bronx vendió a América su propia fantasía de sí misma. Hoy, Ralph Lauren Corporation genera más de $6,000 millones anuales en ingresos. Hermès, la maison de lujo francesa considerada la marca de mayor exclusividad del mundo, comenzó en 1837 como una talabartería. Thierry Hermès era un artesano de origen alemán que fabricaba arreos y sillas de montar para los caballos de la aristocracia parisina. No tenía ningún origen noble ni conexiones con la élite social. Era un artesano, un trabajador manual que hacía el mejor equipo ecuestre de la ciudad. La calidad artesanal fue siempre la única ventaja competitiva de Hermès. Cada pieza fabricada a mano, cada costura revisada, cada piel seleccionada personalmente. La evolución hacia los bolsos, las pañuelas y la perfumería llegó décadas después, cuando los caballos dejaron de ser el principal medio de transporte. La familia Hermès apostó por transferir la misma obsesión artesanal a los nuevos productos. El icónico bolso Birkin no existió hasta 1984, 147 años después de que Thierry clavara el primer arreo en su taller. Hoy Hermès vale más de $200,000 millones en capitalización bursátil. Todo construido sobre las manos de un artesano alemán, sin título, sin capital, sin apellido aristocrático. Nicholas Hayek, el fundador de Swatch Group, nació en Líbano en 1928 y emigró a Suiza en 1949 con poco más que una formación universitaria en matemáticas. Trabajó como consultor empresarial durante años. En 1982, la industria relojera suiza estaba en colapso total. Los relojes japoneses de cuarzo, especialmente de Seiko y Citizen, habían arrasado con el mercado global. Los grandes bancos suizos, incapaces de salvar a las manufacturas tradicionales, le pidieron a Hayek que las liquidara. Hayek se negó. En cambio, diseñó una estrategia radical: crear un reloj suizo de bajo coste, colorido, con personalidad propia, fabricado con precisión mecánica, pero vendido como accesorio de moda. Ese reloj fue el Swatch, un nombre que fusiona Swiss y Watch. El Swatch Group absorbió posteriormente a Omega, Longines, Tissot y Breguet. Hayek, el matemático libanés que llegó a Suiza con una maleta, salvó toda una industria nacional y construyó el mayor grupo relojero del mundo. Lo que estos 9 fundadores tienen en común no es el país de nacimiento ni el sector que eligieron. Lo que los une es algo más sencillo y más difícil de replicar al mismo tiempo.
Ninguno esperó a tener condiciones perfectas para comenzar. Kamprad comenzó a los 17 con el regalo de su padre. Ortega comenzó en el salón de su casa. Schultz comenzó con capital prestado de amigos y desconocidos. Los Albrecht comenzaron con la tienda de su madre destruida por la guerra. La condición económica de partida no determina el techo empresarial. Lo que determina ese techo es la claridad de la visión, la disposición a ejecutar sin esperar el momento ideal y la capacidad de aprender el negocio desde adentro, desde abajo, desde el trabajo manual y el contacto directo con el cliente. Todos estos fundadores conocían su producto mejor que nadie porque lo habían construido con sus propias manos antes de dirigirlo desde un despacho. Esa es la ventaja que ningún capital inicial puede comprar. Si esta historia te ha demostrado algo que vale la pena compartir, mándale este video a alguien que crea que necesita más recursos para comenzar, porque la historia dice exactamente lo contrario. Si aún no te has suscrito a Tiempos Históricos, hazlo ahora. Aquí documentamos la historia real de los imperios empresariales que definen el mundo moderno, sin adornos y con datos verificables. En el próximo video vamos a explorar algo completamente diferente. El año 1886, el año más extraordinario de la historia empresarial, cuando Coca-Cola, Johnson & Johnson y varias otras marcas que hoy reconoce el mundo entero nacieron en el mismo periodo de 12 meses. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Qué lo hizo posible y qué lecciones esconde para los emprendedores de hoy? Gracias por tu tiempo. La historia de los que construyeron imperios desde nada es la más poderosa que existe, porque demuestra que el primer recurso escaso nunca fue el dinero.